Shalom, esta es la parte 2 del estudio de las 5 partes del alma, que hasta ahorita nos hemos concentrado en las 3 primeras. Y quiero leer nuevamente el concepto que nos da la enciclopedia judaica acerca lo que dice en el artículo del alma. Este está en inglés y dice soul, lo que se traduce en inglés a español como el alma. Dice en la Biblia: la personalidad es considerada como una unidad o una totalidad en el periodo bíblico. Por lo tanto, el alma no está muy separada en ese contexto del concepto del cuerpo. En el hebreo bíblico, las palabras neshama y ruach, ambas se traducen como aliento. Y nefesh se refiere al individuo o la persona, no solamente a su alma, pero también a su cuerpo. Y nos manda número 6:6 para poder ver esto. Y también dice, para ver diferentes expresiones de la mente, también vea el artículo relacionado en la enciclopedia a la palabra corazón. Cosa que para los sabios de Israel, hablar del corazón es hablar del, del alma o de la mente del individuo, pero vamos a ver que ellos lo conectan más directamente con el aspecto de Ruach, de lo que hemos estado viendo. Pero lo que quiero enfatizar al leer esto es lo que vimos la semana pasada. Voy a compartir el PowerPoint que vimos y aquí en la pantalla podemos ver lo que estuvimos hablando un poco la semana pasada, que en la mente hebrea el ser humano tiene diferentes niveles o diferentes etapas del alma conforme el individuo entra a este mundo, y en su manera de como parte de este mundo es los diferentes aspectos que el pueblo de Israel define, en este caso el concepto de la mente hebrea, para explicar este proceso del desarrollo del alma del individuo. Entonces, aquí tenemos que, voy a ver si me deja escribir esto. Okay. Ok, entonces aquí tenemos que cuando nace la criatura y entramos a este mundo, eh, se nos describe como un alma viviente, un nefesh, pero en la mente hebrea se refiere principalmente al cuerpo físico, todo el aspecto fisiológico del individuo, de la criatura, y eso se relaciona con los actos. En hebreo es maaseh o acciones, y tiene que ver con el cuerpo físico, con la vida, con la sangre, como dice la escritura, que en el alma está la sangre es la vida. Entonces se le llama Nefesh Hai. Después, cuando la criatura ya es amamantada por su madre, se gradúa a un nivel superior que es llamado Ruach, que se traduce como viento o aliento, y los sabios lo asocian con el corazón, que es lo que estábamos viendo ahorita, que la enciclopedia judaica nos describe acerca del alma, que para ver aspectos de expresión de la mente o de la mentalidad, vea el artículo relacionado al corazón. También los sabios asocian el ruach o el aspecto del corazón o de la mente del individuo con el dibur. Ya la criatura comienza a ser amamantada por su madre y comienza a articular palabras, por decir mamá o papá o pan, y ya comienza a expresar por medio del habla, y ya después que comienza a hablar puede caminar, su cuerpo va madurando, y cuando ya hacemos el bar mitzvah o el bat mitzvah, ya es cuando se espera que a través de la instrucción de nuestros padres y de nuestros maestros en la Torá, ya vamos desarrollando nuestro intelecto, vamos organizando
lo que en hebreo se le llama makshavá, una manera ordenada de pensamiento, y a esto se refiere, leímos en Génesis capítulo 2, verso 7, que el Eterno creó al hombre y le sopló aliento de vida, y en la expresión en el hebreo, en el capítulo 2 de Génesis, dice que el hombre llegó a ser una neshama hai, una neshama viviente, o sea, un aspecto más exaltado en comparación con una nefesh hai. Una nefesh hai es el cuerpo físico con vida, que también tienen los animales en el mundo, las aves, los peces y las bestias del campo. Tienen también un alma con vida y pueden manifestar hasta cierto grado emociones hacia sus crías o hacia el ser humano, como podemos ver con las bestias domésticas. Pero el ser humano se eleva más que esto, tiene un ruaj, tiene una manera de hablar, puede expresarse, y no solamente eso, que cuando unimos el nefesh y el ruaj jala la nefesh o el cuerpo físico, que en el hebreo se le llama guf, al cuerpo, lo jala para poder unirse a la neshama, a ese aliento de vida que cuando el ser humano fallece, el aliento o la nefesh regresa a su origen, o sea, al aliento de nuestro Padre, bendito sea su nombre, que es el que nos dio vida en este mundo. Después de la Neshama viene lo que se le describe como Hai o vida en el idioma hebreo, y nuestros sabios lo asocian al momento de la vida cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y ahora se convierten en una sola vida, una nueva vida, un inicio para esta pareja dentro de las tribus de Israel en este contexto. Y de ahí se forma esta familia, continúa esta Nefesh Ruach Neshama Hai en su recorrido en este mundo hasta llegar al nivel de Yehidá o de plenitud. Y es en este nivel de plenitud cuando está lista para que el Eterno le llame y parta de este mundo esa persona. Eh, entonces, esto a grosso modo es lo que estuvimos viendo la semana pasada. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta respecto a esto. También nuestros sabios nos enseñan que uno tiene que ser el rey, y aquí había puesto las letras para Melech, la Mem, la Lamed y la Kuf, que, que si las escribimos de una manera inversa, la Kuf, la Lamed y la Mem, se forma la palabra Kelimá, que se traduce como humillación. En otras palabras, cuando no tenemos un crecimiento integral como individuos de poder graduarnos de este mundo y cumplir el propósito o nuestro tabnit. Tabnit se traduce como el plano o cuando uno construye una casa, va a que le hagan un plano, a ese plano en hebreo se le llama tabnit. Y el propósito del individuo en este mundo se le llama que cumpla su propósito, su tavnit. Si no cumplimos nuestro propósito, perdón, en lugar de ser reyes y gobernantes de nuestro cuerpo, de nuestro intelecto, de nuestra alma, de nuestra neshama, eh, desgraciadamente el Eterno no lo permita, es ir en sentido regresivo. Es como jalar la neshama hacia abajo al nivel de ruach, o ruach la está jalando para que se mantenga en un nivel de nefesh, o sea, en un nivel simplemente de un individuo con vida, que es básicamente lo que desgraciadamente muchas personas por alguna circunstancia lamentable en su vida se quedan en una condición um, emocional uh,
muy denigrante. Terminan sin hogar y no quieren responsabilidades. Aquí en Estados Unidos, estas personas, muchos de ellos viven en la calle, viven en casas de campaña o viven abajo de un puente en la carretera. Son personas que en lugar de que su ruaj los esté jalando a un intelecto, a ser un alma viviente, al concepto de exaltación del individuo por causa de reconocer que el Eterno nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que tenemos una responsabilidad como individuos de cumplir un propósito, porque somos creados a imagen del Eterno. Desgraciadamente estas personas van en sentido regresivo, quieren mantenerse en una vida como viviría cualquiera mascota que se pierde en las calles y se va acostumbrando a vivir fuera de su casa. Entonces, eso es lo que no es correcto, que el ser humano se degrade de esa manera. Debemos de continuar a la meta, a llegar a la estatura del varón perfecto y con la ayuda de la Torá, en el mérito del Mesías y con nuestra responsabilidad como creyentes en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, podemos seguir hacia adelante. Eh, También vimos en la Kejilá, lo mencioné en el Shabbat, que cuando somos utensilios, son la palabra keli, la kuf, la lamed y la yud, es la palabra para utensilio, pero también los sabios nos enseñan que un buen utensilio, que es, valga la redundancia, un buen receptor de las cosas santificadas o cumplir el propósito, lo podemos ver que se forma un acróstico en la palabra utensilio, y la kuf viene de Kohanim, la lamed de Leviim y la yud, en este caso de Yisraelim. En este aspecto tenemos tres grupos de liderazgo dentro del pueblo de Israel: los Kohanim, los Leviim y los Israelim, que se requería que estuvieran presentes en el servicio del templo. Entonces, en ese contexto somos vasos, somos utensilios para honra en manos de nuestro Padre, limpiados por el Mesías. Y eso debe ser una meta constante en nuestro caminar en este mundo, con el favor de nuestro Padre Celestial. Y también se espera de nosotros que seamos malachim de Kohanim, reyes y Kohanim, para poder recibir la corona que nuestro Padre tiene reservada para todos aquellos que le amamos. Entonces, qué interesante y qué importante es poder establecer estos parámetros y poder ver cuál es el proceso de madurez del alma del creyente. Y muchos de nosotros no conocíamos estos conceptos porque nadie nos lo había instruido. Crecimos apartados de la ciudadanía de Israel y éramos hijos de ira, dice el Brit Hadashah. Mas el Eterno en su misericordia nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos en luz, por lo cual debe ser nuestra responsabilidad continuar el camino hacia una vida ordenada y de madurez. También tenemos que hay tres niveles, no solamente 5 aspectos, sino 3 niveles en nuestra alma. Y la esencia del ser humano es que el nivel de Ruach es el que toma el timón o el control, es el que viene a unir la Nefesh, el cuerpo físico, con la Neshama, con el intelecto que va madurando de acuerdo a la observancia de los mandamientos y el razonamiento de cómo aplicar los mandamientos a nuestra vida diaria. Por supuesto que jamás podremos entender la aplicación veraz de una Torah viviente que se adapta a cada generación si no tenemos el apoyo, la ayuda de los sabios de Israel, del liderazgo del pueblo de Israel. Y es por eso que en la Parashá Yitro, usted puede ir a leerla cuando tenga más tiempo,
ahí Jitro le recomendó a Moshe que estableciera líderes porque él solo no iba a poder guiar a toda esta grande nación. Y el Eterno le instruyó a Moshe que delegara responsabilidad y de esa manera todos en una manera ordenada vamos a poder ir aplicando los mandamientos de la Torah. Y dice la Parashá Yitro que será que todo aquel que no se apegue a las palabras que el juez o el líder o el Cohen o el levita le están instruyendo, esa alma no va a poder continuar en su recorrido dentro del pueblo de Israel. Hace algunos años vino un rabí muy querido por nosotros, amigo del hermano Joseph Good de Hatigua Ministries, Rabbi Greenbaum, que la paz esté con él. Él vive en Jerusalén, en el área de los ultra ortodoxos, creo que se llama Me'ar Sharim. Y cuando yo conocí al rabí fue en una de esas visitas que estuvo aquí en Houston, y el hermano Joseph Good lo llevó al aeropuerto, y cuando regresó dice que grabó en su celular una conversación muy interesante que iba haciéndole preguntas al rabí, y cuando le preguntó que cuál era su opinión de los grupos no judíos que estaban observando la Torá o que estábamos acercándonos a la Torá, y el rabí se quedó pensando unos minutos y dijo: Joe, si esos grupos que quieren apegarse a la Torá no abrazan también el entendimiento de aplicación de los mandamientos de la Torá, que solamente la ley oral puede describir y delinear, dice, no van a permanecer. Van a caer en confusión como ha sido a través de toda la historia, y, y van a terminar desvaneciéndose. Desgraciadamente, hace un año, si mal no recuerdo, vino, o menos de un año, vino también Hanok Young, quien es un amigo también de nosotros, judío ortodoxo, que es guía de turistas certificado en Israel. Y cuando vino, normalmente él visita congregaciones que están en el camino de la Torá. Lo invitan y él da un reporte de lo que está pasando con la política en Israel, con los diferentes grupos observantes y no observantes, y toda esta información acerca de la tierra de Israel. Y esta vez que vino, dice: Edgar, es asombroso, de todos los grupos que hace unos años me invitaban por todo Estados Unidos, dice, estuve haciendo unas llamadas, si alguien se interesaba en que pudiera yo ir decía él, en que él pudiera ir a dar una conferencia acerca de la tierra de Israel. Y dice, para sorpresa mía, la mayor parte de los que yo conocía ya no existen. Se deshicieron todos esos grupos. Y comentaba yo con él las palabras de Rabbi Greenbaum. Es precisamente porque la gente cae en una terrible confusión cuando quieren tomar literalmente la escritura de la Torá sin el consejo de la ley oral. Y desgraciadamente el literalismo de la reforma se ha arraigado tan fuertemente en la mente de las personas que las personas quieren entender la Torá de una manera literal como está escrita. Es lo que intentaban hacer los saduceos. Los saduceos eran gente literalista, que si la Torá dice ojo por ojo, diente por diente, ellos querían llevarlo de esa manera. Pero lógico que no se golpeaban entre ellos, pero decían que debía ser así. Mientras que los sabios de Israel nos enseñan que ojo por ojo, diente por diente, no es literal, sino que tienes que recompensar a la parte ofendida. Por ejemplo, el Eterno no permita que si alguien atropella a otra persona de la comunidad, dependiendo si esa persona es joven, está en su flor de vida y ahora desgraciadamente va a estar fuera de trabajo por el accidente, entonces lo que va a afectar a ese individuo, si yo desgraciadamente lo empujé con mi auto en su motocicleta o en su bicicleta, tengo que pagarle todo lo que va a costar lo que ese joven tendría que traer para su hogar en todo ese tiempo que no va a poder trabajar. O si la persona era un jubilado y recibe cierta pensión, tengo que pagarle todos sus gastos para su recuperación
pero no tanto lo que fuera si esa persona era un joven o en este caso, o un profesionista o una persona que tiene su negocio, sería el gasto más grande de parte de uno a una persona que ya no está en esa condición. Los sabios decretan, tienes que pagarle su recuperación y también lo que es su pensión y lo que él recibe. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, es visto de una manera sensata, de acuerdo a la observancia de los mandamientos de la Torah y con lo que la ley oral prescribe, conforme al liderazgo. Pero ser literalistas confunde a las personas, no logran encontrar respuesta, y cuando no logran encontrar respuesta, dicen, no entiendo tampoco, si no entiendo la Torah literalmente, menos entiendo el Brit Hadashah. Oh, ¿qué voy a hacer? Mejor me voy a hacer al judaísmo, aunque me digan que renuncie a Mesías, porque tal vez ahí voy a ir poco a poco entendiendo lo que aquí no entiendo. Y en realidad no vamos a escapar de enderezar nuestra machshavá, nuestro entendimiento. Tiene que madurar, tiene que ganar el entendimiento que la Torah espera que tanto ortodoxos como no ortodoxos que nos apegamos a la observancia de los mandamientos, tenemos esa responsabilidad de recorrer de Nefesh, Ruach, Neshama, Chai y Yehida. En un mundo perfecto, nuestra mente debe controlar nuestro Ruach. Nuestra Neshama tiene que jalar al Ruach, o sea, el Ruach, traer la Nefesh y elevarla a pegarse a la Neshama, y en esa manera nuestro intelecto, nuestra manera de pensar es la que viene a guiar nuestra vida diaria y no lo contrario, no denigrar nuestra manera de madurar. Voy a agarrar un libro que tengo aquí. Estos libros los había mostrado a Kikito hace unos meses, pero son de la editorial Koren. Y en estos libros podemos ver que esta es una guía concisa a Makshavá. Usted puede ver ahí la palabra Makshavá. Y esta es una guía concisa para la halajá. Entonces, cuando uno abre estos libros, por ejemplo, la guía concisa para la halajá, el contenido es ciclo de vida, el nacimiento de un hijo o el nacimiento de una hija, su primer corte de pelo, su bar mitzvah o su bat mitzvah del jovencito, cumpleaños, las bodas, la semana de la boda, cómo comprar un lugar para cuando alguien llega el momento de partir en un cementerio, cómo hacer su testamento, de la muerte al funeral, del funeral al entierro, periodo de lamento, visitando la tumba. Entonces, este tipo de temas vienen en este tomo que se llama Halajá, o sea, cómo debemos guiar nuestra vida. La Torá no te va a delinear todos estos detalles. La Torá no te va a delinear los detalles de cuándo es el primer corte de pelo de la criatura o la boda, cómo debe de tomar lugar. Por ejemplo, viene el ciclo anual, Rosh Hashanah, los 10 días que ahorita estamos cruzando, Yom Kippur, Sukkot, los mandamientos de la festividad, el mes de Nisan, viene también Shabbat y las festividades, la estructura del Shabbat, la preparación de comida para el Shabbat, los niños en el Shabbat, restricciones en el Shabbat. La Torah no te va a dar todos estos detalles, tienes que ir a la halajá para que te ayude a delinear estos conceptos. Ahora voy a tratar de abrir, perdón. Voy a ver el índice de este otro libro, que es el que tiene que ver más con lo que estamos hablando. Y esta es una guía concisa a la Makshavá. También trae similarmente el ciclo de vida. Y aquí viene en el ciclo de vida lo que tiene que ver con el embarazo y el nacimiento, el darle un nombre a la criatura, el pacto de la circuncisión, el bar mitzvah, la boda, entrando en la edad adulta, la muerte y el lamento, el ciclo del año, el Shabbat. Aquí también nos habla del Shabbat,
pero en este caso voy a ir viene en la página 33. Dice el Shabbat. Shabbat es el séptimo día de la semana, como fue especificado desde el inicio de la creación, un día de descanso, una elevación de tu espíritu y conexión con el Creador. Percepción de la creación y la conmemoración de la salida de Egipto. El mandamiento del Shabbat aparece en los 10 mandamientos. Este aparece 2 veces en la Torá, uno en el libro de Éxodo y uno en el libro de Deuteronomio. Y cada versión en estos 2 versículos tiene una diferente razón acerca de cumplir el mandamiento. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, discute estas 2 razones y nos señala que refleja 2 aspectos del Shabbat. Primero, es un día cuando la gente descansa de su trabajo y fortalece su fe en el Creador y quien creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Número 2, el mandamiento de guardar el Shabbat fue dado a nosotros porque éramos esclavos en Egipto y no podíamos descansar cuando así se requería. Y entonces cesamos de la labor, nos recuerda que salimos de Egipto. Se te está formando el entendimiento acerca del concepto del Shabbat. No te está diciendo tanto cómo lo hagas, sino su significado y cómo puedes tú explicárselo a otros. Entonces, todos estos grupos que estamos viniendo a la Torá, ¿cómo podemos formar una machshavá? ¿Cómo podemos ordenar nuestro entendimiento? Siendo literalistas con el texto, no nos va a ayudar en mucho. Es un buen inicio, debe de ser así el inicio, pero no debemos permanecer en que nuestro cuerpo físico y nuestro ojo y nuestra lengua repita el texto, sino que lo practiquemos. Y no solamente que lo practiquemos, que tiene que ver con halajá, sino que lo entendamos, tiene que ver con la makshavá. Voy a leer un párrafo más, dice aquí. La primera razón del Shabbat tiene que ver con el día que fortalece el creer en que el Eterno hizo toda su creación. La segunda razón tiene que ver con recordar que éramos esclavos en Egipto y que el Eterno nos redimió. Explica aquí el libro ahora, dice, la diferencia puede ser fácilmente explicada. En la primera, la razón que se nos da es santificación del día y honrar el día. Por lo tanto, el Eterno bendijo al Shabbat y lo santificó. Éxodo 20:11. Y la razón para esto es porque en 6 días el Eterno hizo toda su creación. Pero el hecho de que el Eterno nos dio las leyes del Shabbat y nos mandó guardarlo es la consecuencia de que nosotros éramos esclavos. Porque nosotros no estábamos siendo esclavos y trabajando por elección, sino que nos tenían trabajando a la fuerza. Pero ahora que ya no somos esclavos, tenemos que descansar. Y tal vez quien vivió toda su vida esclavo no sabe cómo descansar. Me viene a la mente la acta de la Declaración de Libertad, que se llama la emancipación de los esclavos en América. Una vez que se declaró que está prohibida la esclavitud en América, se emitió ese decreto y quienes tenían esclavos en sus plantaciones tuvieron que dejarlos ir. Y de acuerdo a los narradores de ese tiempo, dicen que los dueños de plantación le decían a los esclavos, tanto jóvenes como ancianos, son libres, ya no tienen que estar aquí, váyanse y hagan su vida, son libres. Y los esclavos decían, no sabemos qué es ser libre, nacimos esclavos, crecimos esclavos, lo único que nuestra mente sabe es ser esclavo. Y ellos dicen, pero ya no son esclavos, ahora pueden ser libres. Y la gente dice, es que no sé qué es ser libre. O sea, esa gente tenía que ser instruida, si podríamos decirlo de alguna manera en lo que estamos hablando, en cómo conducirse en libertad, cómo una persona debe caminar, aprender a conducirse. Eso es halakha. Y no solamente
decirle, puedes ir a esta escuela, puedes entrar al mismo baño al que yo entro, puedes sentarte en el mismo asiento del autobús donde yo me siento, no hay diferencia entre tú y yo, pero nunca ha habido, siempre había diferencia, pero ya no. Ahora tiene que cambiar la conducta de esa persona, y no solamente su conducta, sino su manera de pensar. Y eso es la Makshaba, que nosotros tenemos que ir ordenando nuestro pensamiento. Desgraciadamente, en los grupos no judíos que venimos a la Torá, hay gente que se siente muy sabia en Halaká y no sabe lo que es Halaká, y quiere instruir a otros a cómo conducirse sin saber lo que la Torá prescribe, la conducta para el pueblo de Israel. No solamente eso, el problema se incrementa cuando tratamos de dar consejo a las personas de cómo debemos conducirnos como pueblo del Eterno, cómo debe ser nuestra Makshaba, cómo debemos enfocarnos y cómo debe ser, al fin de cuentas, al final del día, nuestra conducta diaria. Entonces, es sumamente importante todos estos aspectos en el crecimiento del creyente que venimos a la Torá. Los sabios de Israel, los rabinos, hoy en día también son muy cuidadosos en este aspecto. Cuando uno les hace una pregunta, normalmente ellos te preguntan que a qué comunidad perteneces y quién es tu líder local, tu rabino local o tu maestro local. Y dicen ellos, porque no puedo yo darte un consejo acerca de mi Makshaba o mi punto de vista de lo que hacemos en nuestra comunidad, si tú vives en otra comunidad y tal vez cumples el mandamiento de la Torá, pero un tanto diferente en la práctica. Entonces, ellos son muy cuidadosos en ese aspecto, y por eso siempre dicen, consulta a tu líder local. Te puedo dar yo un consejo, pero lo correcto es que consultes con tu liderazgo local. Y todo eso es parte de cómo debemos aprender a caminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Usted qué dice? ¿Así de verdad o no? Oh, perdón. Salón More. Alguien tiene su micrófono abierto. Sí, no, me puse a recoger para... Le pedí que lo... Salón More. ¿Me escucha? Sí, perdón. A ver, ¿dónde? Y no lo... ¿Quién es el hermano Alberto? Pues es poquito, pero... Ahí apenitas que son. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Me escucha, More? ¿Perdón? Soy yo, Quiquito. Oh, sí, sí, Quiquito, adelante. Es que estaba el otro micrófono abierto y no sabía si iban a preguntar. Es muy, solamente quería decir que es muy atinado lo que está hablando, porque si nosotros no conocemos realmente lo que es el entendimiento de la Torah, no solamente literal, sino cómo llevarla a cabo, podemos perder esa esencia del pueblo y podemos nosotros entonces no alinearnos a lo que el Eterno estipuló y lo que dejó dicho hacia los sabios en lo que es la Torah oral. Ahora bien, solamente quisiera mostrar que lo que está del libro que estás hablando están estos cuatro. Y creo que hay otro más adicional que creo que no sé si estoy seguro que habla de la Mishnah. Tendría que verificar. Pero para que los hermanos puedan ver que está, voy papi, que está ahora mismo el de Jalajá, que fue el que hablaste, y Mashaba, pero también está el de los sabios y también está el de Torah. Y en este de Torah podemos nosotros visualizar aquí, cada vez que estudiemos, podemos ver la porción que toca correspondiente a la semana, como decir aquí, ¿verdad? La Parashat Hayei Sara. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Estudiar la Torah, pero algo interesante de estos libros es que cada vez que uno estudia esa porción, en algunos momentos te va a decir, para mayor entendimiento de la Torah, vamos a la Mashaba en tal página.
Y ella te va a hacer una guía para que tú puedas entender a través de estos libros qué dice la costumbre, qué nos dicen los sabios y cuál es el caminar. Y son muy buenos recursos estos libros. Es lo que quería aportarles. Muchas gracias, Quito. Sí, es básicamente lo que estamos hablando acerca de cómo ir aprendiendo en nuestro caminar. No solamente es leer, sino llevar a la práctica, pero además ir entendiendo lo que estamos aprendiendo. Entonces, habíamos dicho, en un mundo perfecto, nuestra neshama debe controlar nuestro ruach y nuestra nefesh en ese contexto para poder irnos adaptando y estar a la estatura del varón perfecto. Y el ruach asimismo tiene que levantar la nefesh al nivel del neshama y no ir en sentido contrario. Y había mencionado la semana pasada al final que es increíble tratar de imaginar que un individuo que se rehúsa a unir su nefesh con su neshama y que se rehúsa a entender los mandamientos de la Torá y recibir el beneficio, el beneplácito, el éxito y todo lo que la Torá prescribe para quienes amamos la observancia de los mandamientos, y que recibamos 100 veces más en este mundo y en el mundo venidero por causa de todo lo que viene en la Torá prometido para nosotros. Y qué terrible sería que una persona tome decisiones sin un nivel de madurez. Y, por ejemplo, elegir a qué carrera quiero ir. Si lo elijo en base a mis emociones, más que a mi entendimiento, mi intelecto o una madurez que necesito para poder tomar esta decisión. No solamente ir a la universidad o a una escuela, sino tomar un doctorado o tal vez alguien que va a contraer matrimonio o alguien que quiere saber dónde congregarse o qué estudiar en la Torá o dentro del marco mental del pueblo de Israel en base a lo que es mi tavnit. Entonces, si no percibo todo este orden a mi alrededor y le pido a mi Padre Celestial que pueda hacerme un individuo responsable y maduro en mi apego a la observancia de los misbots, en el mérito del Mesías, puede mi vida, si dejo que mis emociones me gobiernen, puedo correr el riesgo de que mi neshama termine noqueada en la lona y que sea un individuo totalmente emocional, sin ningún recato por mi entorno y mi responsabilidad en todo este aspecto. Entonces, en el aspecto del corazón, que es ruach, es donde afortunadamente y desafortunadamente en ciertos aspectos radica lo que se le llama en hebreo la toma de decisiones. Ellos le llaman bejirá, o viene la palabra bekor, o lo principal, o lo que va a tomar el paso a seguir. Y el ruach toma de la mano a la nefesh y a la neshama y los junta para que podamos tomar una decisión correcta. Entonces, en este aspecto del corazón, el ruach, que es el intermedio entre nefesh y neshama, es una manera de expresarse en el individuo, es a través del habla, el ruach, porque por eso se llama ruach, porque es un viento. Cuando el Eterno nos sopló de su aliento, es para que nosotros podamos ser un alma viviente. El Targum traduce que cuando el Eterno sopló al hombre, lo hizo una nefesh hay, un alma viviente, lo traduce como un individuo, un alma parlante, alguien que tiene la capacidad de expresarse, cosa que los animales no pueden hacer. Y nosotros sí podemos hacerlo. En ese contexto, la expresión más elevada del individuo en su crecimiento viene a ser que Ruach lleva Nefesh a Neshama. Y la unión de ellos tres en el aspecto de Neshama es que podemos santificar nuestra expresión de Ruach
a través del cuerpo, de nuestra lengua y de nuestra habla, con el aliento, y es la Neshama quien es el intelecto quien puede ordenar las cosas correctamente y me puede hacer un individuo que se expresa conforme a la Torah, que podemos ser reyes de nuestra lengua, de nuestro entendimiento y que podemos hacer, por ejemplo, una tefilá, una oración con temor del cielo y expresar de esa manera. Algunos vamos apenas gateando, otros vamos como que ya dando unos pasitos, otros ya pueden empezar a caminar en diferente grado, pero vamos en ese caminar de ir madurando en la observancia y la aplicación de la Torah, que es viviente y se debe aplicar en cada generación. Por eso es una Torah viviente y al Mesías se le llama también la Torah viviente. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así nosotros, la Torah tiene que hacerse tendones y músculos y arterias para que a través de nuestra conducta podemos expresar lo que viene en la santa y bendita Torah. Entonces, si Moshe, cuando vino a este mundo, precisamente estábamos leyendo en el Shabbat, cuando nació, fue escondido por 3 meses, dicen los sabios de Israel, también lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, porque lo vieron niño hermoso. Rashi y los sabios de Israel dicen que era hermoso, no solamente por su aspecto físico, sino que irradiaba una luz que inundaba toda su casa. Y a los 3 meses ya esa luz no la podían contener, era imposible contener esa luz, por lo cual su madre ya no pudo esconderlo más y lo puso en ese canasto con brea en el río y inmediatamente lo pudo percibir esa luz la hija del faraón. Entonces Moshe en ese contexto es la expresión de un ser humano de carne y hueso que vino a este mundo antes que Mesías y es la expresión más elevada. Mas, sin embargo, podemos ver el ejemplo de Moshe Rabbeinu, que cuando él vino en este mundo y el Eterno le dice, ve y háblale al faraón. Y él dice, no puedo hablar. No es tanto, algunos dicen, no es tanto que no pudiera hablar, sino que no sabía cómo expresarse. Los sabios de Israel dicen, no sabía cómo expresarse, no es porque, como algunos interpretan, que era tartamudo o que tenía deficiencia en su hablar, no es tanto eso, sino que su neshama era tan elevada como cuando una criatura viene a este mundo, cuando está en el vientre de su madre, no puede hablar, pero no necesita hablar tampoco. Pero en cuanto la criatura sale del vientre a este mundo, ahora el cuerpo está en esta atmósfera y comienza a alimentarse esa criatura, comienza a ser amamantada y su ruach Jai comienza también su respiración, sus pulmones, comienza a gritar, comienza a expresarse, más sin embargo su expresión es limitada. Nuestros sabios nos dicen que cuando el ser humano estamos en el vientre de nuestra madre, conocemos toda la Torah, tenemos un entendimiento, nuestra neshama es muy elevada, pero en cuanto la criatura viene a este mundo, es como si un ángel le tocara, pero no es tanto que le golpee, sino que está diciendo, cumpliste tu propósito dentro del vientre, ahora cúmplelo fuera al entrar a este Olam Hase, a este tiempo presente. Y Moshe Rabbeinu en ese contexto era como una criatura en el vientre, conocía tanto la Torah, su espiritualidad era tan elevada que lo que menos quería era hablar en este mundo. ¿Cómo expresar en este mundo cosas tan elevadas? Es como el rey David, dice él mismo en uno de sus salmos, yo era como un abortivo, como una criatura que no se logra en el vientre y que no quiere venir a este mundo. Los sabios de Israel dicen, el alma del rey David es un alma tan elevada que ¿a qué viene a un mundo de imperfección? Es como si el rey David dijera, llámenme para estar en este mundo, en este tiempo presente, cuando pueda comenzar a gobernar. Porque si no puedo gobernar, ¿a qué voy? A un mundo, a un reino de gente
rebelde, que va a tener que matarlos a todos porque no se sujetan a la autoridad del rey. Entonces, un rey en Israel es el prototipo, el reinado de la casa de David. Es un reinado inconmovible y que si es necesario va a venir. De hecho, dicen los sabios, los profetas, que gobernará o reinará con vara de hierro. Quiere decir que va a sujetar a todas las naciones para la observancia de los mandamientos en la era mesiánica. ¿Puede usted imaginarse en la era mesiánica que el Mesías no va a haber templos de idolatría? Ni siquiera la gente va a poder mencionar los nombres de las deidades en ese tiempo. La Torá va a ser enforzada por el rey de Israel. El Sanedrín de Israel va a ser el cuerpo gobernante junto con el Melech Mesías, con el Mesías Yeshua, y las naciones del mundo tienen que sujetarse al Sanedrín de Jerusalén y al reinado de la dinastía davídica por medio del Mesías Yeshua. Es imposible tratar en este tiempo presente de imaginar cómo será eso, pero es lo que los profetas visualizan, que será el gobierno de hierro del Mesías cuando él venga a gobernar en la era mesiánica. Entonces, el habla viene a convertirse en la expresión de ruach, del alma, y es una expresión física. Lo que yo estoy haciendo ahorita, estoy expresando a través de mi boca y de mi aliento algunos conceptos de la Torá. Pueda el Eterno permitirnos aprender y anclar estos conceptos de Machshavá. Y Moshe vivía plenamente en el mundo de Neshama. Y quien vive en el mundo de Neshama es alguien que en esa Neshama Olamá o en esa atmósfera, en ese mundo de la Neshama, es una atmósfera no tanto que podamos entender en este plano físico, se manifiesta a través de la lengua y del aliento, a través de la boca, porque tenemos un cuerpo para que la Neshama se exprese, pero una criatura que apenas está amamantándose de su madre no tiene esa capacidad. Entonces tiene que ir a través del proceso de expresión y de aprendizaje. Una criatura no puede hablar, su fisiología está completa, tiene lengua, tiene boca, tiene laringe, tiene pulmones, puede respirar, pero no tiene la facultad de expresar lo que su intelecto quiere hacer, porque su neshama apenas está en desarrollo, está en Nefesh, y después de Nefesh ahora va a seguir a ser un Ruach, un alma viviente, y después mientras va aprendiendo los mandamientos y comienza a hablar, puede expresar. El alma de Moshe Rabbeinu en ese contexto era un alma tan elevada que los sabios dicen cuando comenzó a hablar, hablaba palabras de Torah, que su padre y su madre le estaban enseñando. Y yo sé que en su intelecto natural o sencillo, no complicado, usted puede decir, pero todavía no era dada la Torá cuando Moshe nació. Entendemos eso, pero también sabemos que el Eterno no está limitado cronológicamente a la data de la Torá para hacernos entender en la narrativa de los 5 libros o en el libro de Génesis, la cabecera de la Torá, que Abraham cumplía con los mandamientos sin que se hayan dado aún los mandamientos, porque su nivel, su neshama, era más allá de lo que este tiempo presente también la gente podía hacer, que era solamente nefesh y alma y cuerpo natural. Entonces, el alma, cuando nace el alma viviente, el nefesh, Jai, tiene la facultad de poder desarrollar ruach, comenzar a hablar, y al venir a este mundo se cumple la definición de madurez, de desarrollo para esa ruach nefesh y poder llegar al nivel de neshama. Y en este contexto, el líder, en este Moshe, quien es el líder de Israel, vimos y vamos a ver en esta parashá Hasinu y la parashá que acabamos de ver esta semana, que Moshe comienza a hablar
sea, toda la Torá está narrándonos, pero Moshe la escribió hasta el final de su vida. O sea, no se menciona que Moshe esté hablando anteriormente, sino se nos describe al final de Deuteronomio que Moshe escribió y comienza a darle instrucciones al pueblo de Israel justo cuando llega el momento de que él parta de este mundo, cuando llega al nivel de Yehidá. Ya se había casado, había pasado de Nefesh a Jai, y luego de Jai, cuando se casó y tuvo hijos, ahora llegó a Yehidá, a la plenitud de su propósito en este mundo, y ahora que ya tiene 120 años de edad, está listo para partir, y justo cuando está listo para partir, comienza a hablar. ¿Puede usted imaginarse eso? No puedo imaginarme mi esposa o yo o alguno de mis hijos que fuéramos espiritualmente tan elevados que no habláramos nunca. Y que ya hasta que llegue el momento de partir, oh, a propósito, siempre quise decirles esto, esto y esto. Podemos ver en ese contexto el nivel de espiritualidad de Moshe, un individuo fuera de lo común, y que él mismo dijo, profeta como yo, les levantará el Señor y a él deben de oír. ¿Y será que toda alma que no escuche las palabras de este profeta, esa alma va a ser cortada del pueblo de Israel? Y vemos al Mesías cuando vino a este mundo y comienza a dar instrucciones a sus discípulos. Por ejemplo, voy a leer aquí en el libro de Juan. Dice, le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Le responde Yeshua, donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Y le dice Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Y ahora tenemos que investigar. ¿A qué se refería? ¿A Nefesh? Seguramente no. ¿A Ruach? Posiblemente, claro que sí. Y Neshama, porque ya conocía a través del Mesías estos conceptos. Entonces dice, mi Neshama pondré por ti. Todo mi entendimiento, sé que eres el Mesías y todo ello lo pongo para entender lo que me tratas de decir. Y le responde Yeshua, tu Neshama pondrás por mí. De cierto te digo, que no cantará el cambio de turno del templo, o sea, el gritón, sin que me hayas negado 3 veces. Es como una neshama que tiene un entendimiento elevado. Vemos las cartas de Pedro que son sumamente elevadas. Mucha gente dice, es que era un pescador y era muy arrebatado. En realidad, era un hombre sumamente espiritual. Y capítulo 14 del libro de Juan dice, no se turbe su corazón. Está hablando nuevamente de su alma, de su neshama. Creen en el Eterno, creen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, de otra manera se los hubiera dicho. Me voy a ir más adelante. Felipe dice, muéstranos al Padre. Y dice, en todo este tiempo he estado con ustedes. Y dice, no los dejaré huérfanos, verso 18. Vendré a ustedes. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Sin embargo, ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos y los tiene y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, yo le amaré y me manifestaré. Y le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Y le responde Yeshua, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Vamos ahí sus palabras, su manifestación de su neshama. No solo neshama, me imagino que Yehidá, que ya tiene a su Kehilá escogida, y su Yehidá, su plenitud. Dice, la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Puede usted imaginarse que la Makshavá, si pudiéramos decirlo así, no podemos imaginarlo, que nuestro Padre Celestial tenga una Makshavá como nosotros queremos desarrollar una Makshavá, pero podemos ver estos conceptos, que la palabra que sale del Mesías dice, no es mía, sino del Padre que me envió.
estas cosas que les he hablado estando con ustedes, más el Consolador, el Ruach, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he dicho. Mi shalom les dejo, mi shalom les doy, no como el mundo la da, yo se las doy, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me aman, ciertamente se gozarán, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y en el capítulo 15 también le dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Pero todo esto que vemos que el Mesías está hablando, está expresando, como Moshe está hablando antes de partir de este mundo, aquí el Mesías también está instruyendo a su congregación, a su quejilá. El capítulo 16 dice, estas cosas les he hablado para que no se escandalicen. Está dando instrucciones y usted puede leerlo con tiempo en su hogar, todos estos capítulos en el que el Mesías está dando instrucciones y, y cuando él también está soplando del Ruach y le dice reciban el Espíritu. Entonces vemos que se espera que los creyentes en Mesías seamos unas Neshamot, o sea, un conjunto de almas, una quejilá escatológica ganada por el Mesías, en la cual él ha depositado su makshavá, su entendimiento, su intelecto, su espíritu, el espíritu de verdad que proviene del Padre, para que nosotros dejemos de comportarnos como animales o como seres terrenales o como gente sin entendimiento, que los mismos salmos nos dicen, no seas como el caballo ni como el mulo sin entendimiento, sino que tenemos que elevarnos porque se esperan de nosotros cosas mejores que el comportamiento de este mundo. Entonces, en el Koach Hadebar, la fuerza que hay en el habla o en la expresión del Ruach es donde la Neshama y el cuerpo pueden expresarse. Es una fusión. Para Moshe lo hizo a los 120 años. Para nosotros podemos hacerlo hoy en el nivel que nos corresponde, porque podemos tener un habla perfeccionada. Podemos, el que habla, el que sabe manifestar su entendimiento y poner en práctica las palabras de la Torá, es un líder. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, el Hasán. Es el líder de la congregación durante el periodo litúrgico. Se le llama Hasán porque viene de la palabra Jasón. En la Haftará de Isaías decimos Jasón Yashayahu. Esta es la visión de Isaías que tuvo del trono de la gloria. Entonces el Hasán es el que va viendo hacia adelante cómo guiar a la congregación y a través de su canto, a través de los salmos que canta, de las oraciones, de las tefilot, él va guiando a la congregación. Vemos que la expresión, el Ruach Hai y la Neshama de ese líder está jalando a las demás Neshamot a que todos unánimes y unidos exaltemos al creador del universo, bendito sea su nombre. El mismo libro de Eclesiastés dice que en la palabra del rey hay soberanía. Quien gobierna con shalom y con autoridad de parte del Eterno por la observancia de la Torá, demuestra que su habla es con autoridad, mientras que un dictador no habla con shalom. Un dictador, para que le hagan caso, tiene que gritar, tiene que imponer castigos, y si no hacen lo que él dice, los mete a la cárcel, y si no escuchan lo que él dice, los puede matar o les puede privar, quitarle sus pertenencias. Esa es la manera de operar de los dictadores, y no necesitamos ir a una dictadura para entender este concepto, porque aún en nuestra vida cotidiana, en el aspecto doméstico, cuando el padre de familia tenemos que estar gritando todo el tiempo, es porque no sabemos expresarnos y queremos imponer nuestra autoridad bajo amenazas y a punto de
más bien decimos en México, a punta de amenazas o a punta de gritos o con el brazo levantado porque la gente no nos hace caso, la familia o los hijos o la esposa no nos escucha. Pues no es la manera en que un hombre espiritual o una mujer espiritual tenga que estarse expresando a punta de gritos y de amenazas, sino que los sabios de Israel nos dicen que conforme uno va aprendiendo Torah, nuestro hablar se va volviendo más suave y aún el sonido de nuestra voz no tiene que ser a punta de grito, sino que los que están a tu alrededor tienen que aprender a callarse para escuchar lo que tú tienes que hablar, cosa que no es fácil. En la congregación he intentado hacerlo cuando me toca hablar alguna palabra después de la comida de Shabbat. La gente está eufórica con esa alma adicional y trato de hablar y nadie me escucha hasta que alguien grita, dice, vamos a hablar de la parashá. Entonces ya hay un silencio ahí. Y aunque uno trate de hablar en forma de shalom para expresar la Torah de alguna manera, la gente no respeta, trae su propio mundo, sus cosas, o sea, son ruach que tratan de jalar su neshama a nefesh y uno dice, Señor del universo, ayúdanos. Pero es un proceso, no es fácil, pero es proceso de crecimiento y de madurez dentro de la familia y dentro de la comunidad. Me voy a detener aquí.